Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas tardes. saludos. Eh, Les doy una clase de problemas de capacitancia. La semana pasada realmente solo les pude poner una clase asincrónica, que fue la de lunes, que era sobre el material de capacitancia. Pero me falta una clase sobre problemas, que voy a ver cuándo se las puedo poner ahí en la plataforma. Eh, Hoy quiero empezar con el tema, digamos, correspondiente a esta semana, que es lo de corriente eléctrica. Recuerden que solo nos quedan dos capítulos ya, ¿verdad? Ya para finalizar con esto. El capítulo de esta semana y el de la próxima. Y ahí se terminaría el curso, ¿verdad? Bueno, por lo menos el material que hay que cubrir. Entonces, voy a comenzar a ver el tema de corriente eléctrica. Por ahí les subo la clase de, de esto de los problemas de capacidad. Eh, Vamos a comenzar con la definición de corriente. De esto yo voy a preparar un resumen, que por ahí me lo pidieron. eh, bueno, yo también lo ofrecí sobre este material de corriente eléctrica. El Serway lo tiene, sinceramente no me gusta como lo presenta, así que voy a ver si preparo un resumen y lo pongo también ahí en la plataforma, metido ahí junto con las clases para que lo revisen. Bueno, la corriente nosotros la vamos a denotar con la letra I. Usualmente se usa una I mayúscula, pero también se puede usar la I minúscula, ¿verdad? Lo importante aquí es que la corriente es un escalar, o sea, la corriente no es un vector. Que algunas veces en problemas de circuitos haya que asignarle un sentido de recorrido a la corriente en el circuito, eso es otra cosa. Pero la corriente no es un vector, así que no le vayan a poner flecha. ¿De acuerdo? Es un escalar. Y tenemos corriente promedio, que se le pone una rayita encima, o el índice de I promedio, que está definida como carga entre delta T. Esa Q es carga y el delta T se refiere a un intervalo de tiempo. Entonces esto también es Q entre T2 menos T1. ¿Okay? El libro utiliza el delta Q en el servo y utilizan aquí arriba, le ponen delta Q, pero esa notación a mí no me gusta porque da la impresión de que es cambio de carga, ¿verdad? Lo pueden pensar así y realmente no es así. Si la carga es un flujo de electrones, ¿verdad? Que está pasando a través de un conductor, de un alambre en este caso, ¿verdad? Y es decir, no experimenta cambios, sino que es un flujo de carga constante. ¿Okay? Entonces, no sé, no me gusta esa notación del libro. Entonces, yo prefiero usarla de esta manera, Q entre delta T. Y el delta T sí puede corresponder a un intervalo, si se lo dan, ¿verdad? Si no, pues no, usaría el tiempo que le den como dato cuando un flujo de electrones atraviesa un conductor, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo lo uso como Q entre delta T. Y también tenemos eh, corriente instantánea. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la corriente? Las unidades de la corriente son unidades de carga, que son coulombs, entre unidades de tiempo, que son segundos. Esa unidad en el sistema internacional se llama el amperio. Entonces, un amperio es igual a un coulomb por segundo. Esta es la unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional. Y también hay corriente instantánea. La corriente instantánea es la derivada de Q con respecto a T. Aquí suponemos que Q tiene que ser una función del tiempo, ¿verdad? Para poderla derivar. Y uso el Q minúscula porque igual yo esto lo podría integrar. O sea, lo podría escribir así. dQ es igual a I en función de T' por dt'. De tal manera de que cuando yo integro en ambos lados,
el dQ, eso me va a dar la carga total. Y esto es la integral desde el t inicial al t final de I de t' por dt'. ¿Por qué uso esa prima? Y bueno, para no confundirla con la variable, perdón, con el límite que tenemos que sustituir ahí, ¿verdad? Entonces, si yo conozco la carga en función del tiempo, derivo. Y si conozco la corriente como una función del tiempo, pues probablemente lo que me van a pedir es la carga. ¿Ok? En todo caso, son derivadas o integrales sencillas. Es decir, aquí no le van a salir con algo extremadamente complicado. Entonces, tenemos corriente promedio, corriente instantánea, que es de Q de T, y también podemos obtener la carga total si conozco cómo depende la función, perdón, la corriente del tiempo. Okay, entonces, la corriente es la misma en todas las secciones transversales de un conductor, aun cuando el área de la sección transversal pueda ser diferente en diferentes puntos. Eso es muy importante. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un conductor que tiene la forma de esas cosas que usan para meterle en el cuello a los perros, ¿no han visto? Como un tubo ahí para que no se raspen, para que no se chupen. Bueno, imagínense un conductor así, que tenga secciones transversales distintas. El hecho de que las secciones transversales sean distintas no implica ningún cambio en la intensidad de la corriente. La corriente que pasa por aquí es la corriente que pasa por aquí. ¿Ok? Entonces, eso no influye de ninguna manera. Y por eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? La corriente eléctrica es la misma en todas las secciones transversales de un conductor, aun cuando el área de la sección transversal sea diferente, en diferentes puntos. Se los digo porque ya vi una pregunta conceptual de esto por ahí, en plataforma, ¿verdad? Entonces le ponen algo así y lo ponen ahí a, ¿cómo se dice?, a dudar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se dice? La parte intuitiva lo engaña a uno, ¿verdad? Y uno termina diciendo que por la sección transversal pasa más corriente cuando es mayor la sección transversal, y no es cierto. Ok, entonces, de una vez se los digo, por si los agarran con esa pregunta, que no, que no, que no se vayan a equivocar. Bueno, esto es corriente. Por ahí después hacemos un ejemplo de cómo derivar o integrar. Igual puedo poner los problemas también en la plataforma. Pero la otra cosa importante es que la dirección de la corriente es la dirección en que se moverán las cargas positivas, aun cuando los mismos portadores de carga sean negativos. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de la corriente es la dirección en la que se mueven las cargas positivas. ¿Ok? Ese es el convenio. Si también hay cargas negativas, la corriente fluye en la dirección o en el sentido de las cargas positivas. Entonces, ahí en el libro le dan el modelo del modelo microscópico para estudiar la corriente. Se llama así el modelo microscópico, como una versión de la teoría cinética, digamos. Cómo estudian, digamos, el comportamiento de los electrones, que les llaman portadores de carga, ¿verdad? Son electrones libres que se mueven en el metal, ¿verdad? En el material que es conductor. Recuerden que en los conductores la característica es que la carga tiene relativa facilidad para moverse, ¿verdad? Ok. Entonces, suponen que tenemos el modelo este microscópico, se imagina que nosotros tenemos como un cilindro, ¿verdad? Como que el conductor fuera un cilindro de esta forma. Entonces ese cilindro tiene
área de sección transversal A y área de sección transversal A. Las suponemos iguales aquí, ¿verdad? Y tiene una altura delta X, que realmente es la distancia que recorren los portadores de carga en el interior del conductor. ¿Ok? Los ponemos así. Esto es lo que se llaman los portadores de carga. En este caso les estoy poniendo carga positiva y se están moviendo en la dirección del eje X positivo. En esa dirección iría la corriente. Ojo que la corriente no es un vector. Entonces aquí, recuerden que cuando vimos el capítulo de ley de Coulomb, una de las características de la carga es que la carga total de un objeto macroscópico, ¿verdad? Está cuantizada. Es decir, se puede escribir en términos de un múltiplo entero de una carga más fundamental, que es la carga del electrón, ¿cierto? O sea, que habíamos dicho que Q es más o menos N por E, en donde N pertenece a los enteros. Bueno, este modelo microscópico asume también eso. Y entonces la carga la escriben así. Q es igual a N, ya les voy a decir que es la N, A por delta X multiplicado por el Q. Y entonces en esta ecuación, esta Q es la carga total. La N se llama la densidad de los portadores de carga. Densidad de los portadores de carga. Es decir, es como esta N cuantifica, digamos, la cantidad de partículas, ¿verdad?, que atraviesan esta sección transversal A. ¿Ok? Le llaman así. El A es la sección transversal. El delta X ya dijimos que es digamos, la altura de esa sección cilíndrica, ¿verdad? Y el Q es la carga, eh, digamos, es la carga de cada uno de estos portadores. Le voy a poner Q, ¿ok? No estoy diciendo que sean electrones. Es un portador que tiene una carga Q. Entonces vean que esto cumple con lo que vimos en la ley de Coulomb, ¿verdad? Que una de las características es que la carga está cuantizada, ¿verdad? En términos de un múltiplo entero. Entonces ese múltiplo entero aquí, en este modelo microscópico, viene a ser el producto de N por A por delta X. ¿Ok? Más o menos hace las veces de eso, ¿verdad? Y por supuesto, si esa Q es la carga del electrón, pues la cambio por E, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, más o menos aproximadamente esas cargas, esos portadores de carga, podemos decir que se mueven con velocidad constante. Y esa velocidad se llama la velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Y esa velocidad es igual al delta X, que es la altura del cilindro, entre delta T. De tal manera que esta Q ahora la voy a escribir como N por A por delta X, que es VD por delta T, multiplicado por Q. Lo único que hice fue que cambié el delta X por VD por delta T. Esa VD se llama velocidad de deriva. Velocidad de deriva o también le dicen velocidad de arrastre. ¿Ok? Velocidad de deriva, velocidad de arrastre. Y entonces cuando yo quiero calcular la corriente en este modelo microscópico, pues uso la corriente promedio, ¿verdad? Q entre delta T. Entonces vean que voy a sustituir esto. Me va a quedar N, que es la densidad de los portadores de carga. Ya les voy a decir cómo se calcula. Por el A, que es la sección transversal del conductor, VD, la velocidad de deriva, delta T, entre delta T por Q.
Y vean que aquí se cancelan los delta T y tengo una forma de calcular corriente que es N por A por VD por el Q. Ok, esto está en amperios. Esto está en electrones entre metro cúbico. Esas son las unidades. Esto está en metros cuadrados. Cuidado, confunde la A de área con la A de la unidad de corriente. Es una rapidez de deriva, está en metros sobre segundo y la carga está en coulomb. Y ahí tengo una ecuación que me permite calcular la corriente desde un punto de vista o usando un modelo microscópico. O sea, este valor tiene que estar en principio en acuerdo, ¿verdad? Lo que uno calcule con esta fórmula debería estar en acuerdo con, con lo que se mide, ¿verdad? Es decir, cuando se usa algún instrumento en el laboratorio para medir o para asignarle un número a la corriente, ¿verdad? Y de hecho lo está, ¿verdad? Está en acuerdo con eso. Bueno, entonces, esa es una corriente promedio. Si quieren le ponen una barrita aquí. Y entonces, depende, para calcularla necesito cuatro cosas, ¿verdad? La N, ¿verdad? La A, la VD y la Q. ¿Ok? Que en este caso, la Q, vuelvo y repito, es la carga de cada uno de esos portadores, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser electrones. Ok, ahora, si ya le dicen que son protones y que son electrones, pues entonces ahí la cosa cambia, ¿verdad? Si le dijeran que los portadores de carga son protones o electrones, pues entonces yo uso la E como 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Recuerden que esta es la carga tanto de electrones como de protones. ¿Ok? Bueno, entonces la otra cantidad que necesitamos definir ahora es la densidad de corriente. Y resulta que la densidad de corriente sí es un vector. Densidad de corriente. La densidad de corriente sí es un vector. ¿Qué letra usamos para definir para referirnos a la densidad de corriente? Una J mayúscula y tiene flecha porque es un vector. ¿De acuerdo? Es un vector. ¿Cómo está definida? La magnitud de la densidad de corriente. Vean que le estoy poniendo barras o solamente ponen la J así, sola. Es el cociente de la corriente dividido entre la sección transversal. Por eso le llaman densidad de corriente, ¿verdad? Es corriente por unidad de área. Entonces, ¿qué unidades tiene la densidad de corriente? Amper entre metro cuadrado, o también amper por metro elevado a la menos 2. Esas son las unidades de la densidad de corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir esta fórmula aquí. Y entonces me va a quedar una fórmula para calcular la densidad de corriente en términos de ¿quién? En términos de la velocidad de deriva. Pues esa densidad de corriente va a ser J, va a ser igual, la magnitud, ¿verdad? Ojo que es la magnitud. Va a ser N por barras de Q por VD. Así. Esa es la magnitud de la densidad de corriente. ¿Qué unidades tiene esto? De ahí también amperios entre metro cuadrado. Ojo que le estoy poniendo barras a la Q, porque esas barras significan que esos portadores de carga podrían ser positivos o podrían ser negativos.
Entonces, si son negativos, si tienen carga negativa, igual para calcular la magnitud, yo lo pongo positivo. Igual que como cuando calculábamos campo, ¿verdad? Recuerden que la magnitud del campo poníamos K barras de Q entre R cuadrado, ¿verdad? Entonces, como esto no tiene flecha, para calcular la magnitud, la carga, si era negativa, la usábamos positiva. Aquí pasa lo mismo, tiene el mismo significado. Si le dieran cargas negativas y le piden la magnitud, pues entonces usted usa el valor positivo. ¿Ok? Ahora, esta ecuación hay que tener cuidado porque se puede, como yo dije que J es un vector, también yo la puedo definir como un vector, ¿verdad? Pero para definirlo como un vector, tengo que usar la notación vectorial. O sea, tengo que ponerle la flecha, el n, ¿ok? A la carga le quito el q, digo, le quito el valor absoluto, y a la v, que es curva, la pongo recta. ¿Para qué? Para recordar que el módulo de VD es el VD curvo. Entonces, esto se llama el módulo de la velocidad de arrastre. ¿Está bien? Entonces, vean esta notación y vean esta otra. Vean que aquí es la rapidez de deriva y aquí es la velocidad de deriva. Aquí es la magnitud de la carga, que siempre va a ser positiva, ya sea que la carga sea positiva o sea negativa. Y aquí no. Vean que aquí no tiene el valor absoluto. Eso quiere decir que aquí uno tiene que respetar el signo de la carga, de los portadores de carga. ¿Ok? Ahora, si se trata de electrones, por ejemplo, que los portadores de carga sean electrones, para dar un ejemplo de esto, el J, ¿cómo se escribiría? Se escribiría menos N por E por VD vector. ¿Ok? Entonces vean una aplicación de esto aquí, al caso de que los portadores de carga sean electrones. Estoy poniendo que la carga específicamente es E y que el signo de esa carga es negativo. ¿Está bien? Entonces, eso tiene, digamos, esto es importantísimo eh, para la parte conceptual. Entonces, si yo tengo un conductor, voy a hacerlo por aquí, el dibujo. ¿Qué quiere decir ese signo negativo ahí? ¿Qué creen ustedes? Ese signo negativo, ¿qué implicaría en, en el caso de que tuviéramos que hacer un dibujo del conductor? Pues si yo tengo un conductor, ¿verdad? Cilíndrico, que tiene longitud L, por ejemplo, ¿verdad? Y tengo portadores de carga negativos, ¿verdad? Que se mueven hacia la derecha. ¿En qué dirección está el campo eléctrico? ¿Quién me dice? Poniendo un sistema de referencia aquí, X y Y. Recuerden que si las cargas son negativas, ¿qué pasa con la fuerza y el campo? Que son vectores antiparalelos. Y si los electrones se están moviendo hacia la derecha, ¿qué pasa con el campo eléctrico? El campo eléctrico tiene que estar apuntando hacia la izquierda, puesto que esas partículas se están moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la velocidad de deriva, ¿para dónde va? El vector de velocidad deriva, la velocidad de deriva va para la derecha, VD. ¿Ok? Y J siempre va en el sentido opuesto al sentido de las cargas negativas. Quiere decir que las cargas negativas aquí se están moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, J tiene que ir hacia dónde? Hacia la izquierda.
¿Ok? J siempre va en el sentido contrario al sentido de movimiento de las cargas negativas. Entonces J aquí tiene que irse, tiene que estar apuntando hacia la izquierda. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Vean la forma vectorial. ¿Qué me están diciendo? Que J y V, ¿sí? Son vectores como antiparalelos. Tienen un signo negativo, ¿verdad? Entonces son vectores antiparalelos. ¿Ok? Entonces, esto es importante conceptualmente, porque hay preguntas de eso en la plataforma. Esta es la sección transversal A y esta es la sección transversal A. ¿Y la corriente en qué sentido va? Ya dijimos que la corriente siempre va en el sentido de las cargas positivas. ¿Está bien? Entonces la corriente aquí, el movimiento inminente de la corriente sería hacia la izquierda. Vean que la corriente no le estoy poniendo flecha, ¿verdad? Porque no es un vector. Entonces, bueno, resumiendo eso. Si la Q es positiva, para hacer un resumen, ¿verdad? Si Q es positivo, entonces la VD tiene la misma dirección que VD es paralela a E. Y si la Q es negativa, entonces la VD es opuesta a E. Aquí lo vemos, ¿verdad? Y en cualquier caso, J tiene la misma dirección que E. O sea, para cualquiera de estos dos casos, J siempre es paralelo aquí, a E. Independientemente del signo de la carga. Bueno, eso le estoy dando un poquito más de énfasis porque, como les digo, eh, puede aparecer una pregunta de estas conceptual, ¿verdad? Y entonces esta parte hay que manejarla bien, ¿verdad? Ok. Bueno, vean que también otra cosa aquí es que la corriente también yo la puedo calcular así. Esto el Segway no lo tiene, pero voy a comentarlo. La corriente yo también la puedo calcular como una integral de un producto punto de J por dA sobre una superficie dada. Esa es otra versión, o sea, otra forma de calcular corriente, ¿verdad? La integral de un producto punto de J por dA, parecido a como calculamos, por ejemplo, campo eléctrico, ¿verdad? Que era la integral de punto dA, ¿verdad? Como, bueno, como calculamos flujo, ¿verdad? Que era la integral de punto dA. Aquí es J punto dA. Esta versión, esta forma de calcular corriente integrando la densidad es más útil en física 3, ¿verdad? Cuando vean la parte de magnetismo. Por ahora no la vamos a, si no lo vamos a enfocar tanto por ahí. Pero para que pues ya sepan, ¿verdad? Por adelantado que la corriente, al ser un escalar, cualquier escalar se puede calcular en términos de un producto punto. Si no vean la potencia, el trabajo, la energía cinética, todos son escalares y están definidos por un producto punto. Pues aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Vean que la corriente es un escalar, por lo tanto tiene que haber una operación
que relacione un producto punto dos vectores. En este caso son el vector de área y la densidad de corriente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, me falta decirles, no les he dicho cómo calcular la N, muy importante, la densidad de los portadores de carga. La N, eh, algunas veces en los problemas se la dan, es decir, le dan explícitamente el valor. Y otras veces, pues, se la tiene que calcular. Para calcularla, se utiliza esta fórmula. N es igual a N sub A por rho M entre M mayúscula. Me parece que esas cantidades ya son conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, el NA es el número de Avogadro, ¿verdad? Eso sería 6.022 por 10 a la 23. ¿Cuáles serían las unidades aquí? Electrones por mol. Esas son las unidades. ¿Sí? ¿Qué sería la ρm? La ρm es la densidad de masa, que ya la hemos usado también aquí y que son, en este caso, masa por unidad de volumen. ¿Y por qué ahora le pongo esa m? ¿Qué unidades tiene esto? Gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué ahora le pongo esa m? Bueno, resulta que en este capítulo hay otra ρ, que ahorita vamos a hablar de ella. Y para que no se nos vayan a confundir, pues yo les pongo estos subíndices. ¿Ok? ¿Y la M qué es? La M es la masa molar. La masa molar está en gramos por mol o en kilogramos por mol. Entonces vean que las unidades de la N, las unidades de N son electrones, así mismo, ¿verdad? Electrones entre metro cúbico. Entonces, hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Porque si le dicen que calcule velocidad, por ejemplo, esa velocidad tiene que estar en metros por segundo. Y si a usted se le olvidó pasar la densidad de gramos por centímetro cúbico, no la pasó y la necesitaba en kilogramos por metro cúbico, pues ya lo que va a obtener no son metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces aquí, cuando calcule la N, asegúrese de que esté en electrones por metro cúbico, ¿verdad? A menos de que, por ejemplo, la velocidad se la pidan en centímetros por segundo, ¿verdad? Pero igual, uno ya podría, es más fácil pasar esa velocidad que está en metros por segundo a centímetros por segundo. Bueno, esa es la N. Por ejemplo, en el caso de un alambre de cobre, un ejemplo rápido, dice que cuál es la velocidad de arrastre de los electrones de conducción en un alambre de cobre por el que pasa una corriente de 1.3 amperes. Entonces, es un ejercicio. Le dicen que la corriente que pasa, una corriente promedio, es 1.3 amperes. Le dicen que es cobre, ¿verdad? Y le dice que cuál es la velocidad de arrastre de los electrones de conducción en el alambre de cobre, o en un alambre de cobre por donde pasa esta corriente. Entonces, le están pidiendo la VD. Y le dicen que el diámetro del alambre es de 2.5. De 2.5 milímetros. Entonces, ¿cómo calcularíamos la velocidad?
Bueno, para calcular la velocidad utilizo la fórmula de J. J dijimos que era eh, solo la magnitud. J es N por E por VD. Así, ¿verdad? N por E por VD. Y me está diciendo que calcule la VD. Entonces la VD es J entre NE. ¿La J la puedo calcular? Sí, la J la puedo calcular porque yo sé que es corriente por unidad de área. ¿Ok? Y la corriente me la dan. ¿Y el área qué sería? Y el área es el área, dice que tiene un diámetro de 2.5. Pues el área en términos del diámetro es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Quiere decir que la J sería 4 veces I entre pi por el diámetro cuadrado. Pues la J la tengo para ponerla aquí. La E la tengo, sí, es la carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso también lo tengo. ¿Qué me falta? La N. Entonces la N la vamos a calcular usando esta fórmula. Voy a borrar aquí. Y para calcular esa N, pues entonces voy sustituyendo. El NA, ¿qué sería? 6.022 por 10 a la 23 electrones por mol por la Rho, la densidad del cobre. La densidad del cobre es 896 por 10 a la 3. 896 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y la masa molar del cobre, es un dato que se lo tienen que dar, ¿verdad? En estos problemas no siempre le dan todo, es decir, en esta modalidad virtual, algunas veces le dejan esto abierto, ¿verdad? Que usted vaya y busque los valores en una tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la masa molar del cobre es 63.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. 63.5 por 10 a la menos 3. Observe que todo están unidades del sistema internacional, ¿verdad? Electrones por mol, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por mol. Como todo está en unidades del sistema internacional, ya yo sé que esa velocidad me tiene que dar, perdón, que esa N me tiene que dar en electrones, ¿en qué dijimos? En electrones por metro cúbico. Entonces, haciendo el cálculo, a mí me da 8.49 por 10 a la 28. 8.49 por 10 a la 28. Electrones entre metro cúbico. Y ya tengo la N. Entonces, con la N vengo y sustituyo aquí. Entonces, tendría ya casi que todo, ¿verdad? La VD sería la J, esa J, vamos a ver si la calculé por aquí. Esa J me da 5.1 por 10 a la 5. 5.1 por 10 a la 5. Amperios entre metro cuadrado. 5.1 por 10 a la 5 amperios entre metro cuadrado. Y eso lo divido entre la N, que son los 849 por 10 a la 28 electrones entre metro cúbico por la E, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Vean que todas las unidades son SI, ¿verdad? Aquí si alguna cosa se le olvidó a uno convertirla, ya no le da el resultado, ¿verdad? Aquí son electrones entre metro cúbico. Y haciendo el cálculo, esa velocidad me da
3.8 por 10 a la menos 5. Esa velocidad me da 3.8 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Vean que es una velocidad muy baja. Por eso le dicen velocidad de arrastre, ¿verdad? Si lo pasamos a centímetros por hora, esa velocidad de arrastre son 14 centímetros por hora. O sea, vean que es el modelo, lo que dice es que esos electrones, el movimiento de ellos se comporta como una, es decir, es un movimiento aleatorio, desordenado. Esa es la otra cosa que no dije, ¿verdad? Los electrones aquí no se están moviendo en una trayectoria rectilínea, ¿verdad? Sino que es un movimiento en el metal, en el conductor es un movimiento aleatorio, desordenado, como las moléculas en un gas. Ok, entonces eso hace que esa velocidad como un todo sea muy baja, porque realmente ellos no tienen no se trasladan en línea recta. Ok. Bueno, entonces ese es el modelo, eso que estábamos viendo es el modelo microscópico, el modelo microscópico de la corriente, ¿verdad? En un conductor. Lo que sigue ahí es el tema de resistencia. Bueno, no sé si de esta parte hay alguna duda. El tema que sigue ahí es resistencia, resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia, el dispositivo, ¿verdad?, que se coloca en el circuito se llama un resistor, para comenzar. Entonces, hay que distinguir entre resistencia y resistor, ¿verdad? La resistencia es la cantidad que se va a calcular, ¿verdad? O que se va a medir. Es la cantidad que caracteriza al resistor, así como la capacitancia caracteriza al capacitor, ¿verdad? Entonces, en este caso, el modelo de la resistencia, pues nos referimos a un conductor, ¿verdad? Un alambre que está, digamos que, en contacto con unas terminales y esas terminales a su vez están pegadas a una batería. ¿Ok? Y esa batería produce una diferencia de potencial. Entonces el alambre, que puede ser cilíndrico, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Puede ser cilíndrico, tiene una sección transversal A y tiene una longitud L. ¿Ok? Y tiene una cantidad que lo caracteriza que se llama la resistividad. Y esa resistividad en este capítulo utilizan también la letra Rho. Entonces vean aquí, a eso quería llegar, ¿verdad? Vean que están usando la misma letra para resistividad que la que usamos para densidad. Entonces yo, para que no se nos haga un enredo, yo siempre les digo, a la Rho le ponen una R cuando es resistividad y le ponen una M cuando se trata de densidad, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Entonces, esa resistividad es característica del material. O sea, en el libro le dan, en el capítulo este le dan una tabla con resistividad de diferentes metales o materiales que sean conductores. Por ejemplo, la resistividad del cobre, del oro, de la plata, que son los mejores conductores que hay, ¿verdad? Por supuesto, el mejor es el oro, pero obviamente por razones económicas, lo que se utiliza, ¿verdad?, en el tendido eléctrico y en todo lo que es cableado y eso, es cobre, ¿verdad? Porque obviamente es más abundante y más barato, ¿verdad? Pero el cobre es mucho mejor, perdón, el oro es mucho mejor conductor que el cobre, ¿no? Y la plata también es mejor conductor que el cobre.
Bueno, entonces, este modelo le dice que pues el conductor este tiene una resistividad que es característica de cada material. ¿Ok? Entonces, esa resistividad, ρR, es el inverso de la conductividad. Y aquí viene la otra cosa. Usan para conductividad la letra griega sigma, que en el capítulo anterior de capacitancia todavía sigma era carga por unidad de área, ¿verdad? Entonces, cuidado, aquí ya en este capítulo, esta sigma es conductividad. Esa sigma es conductividad. Entonces, la resistividad es el inverso de la conductividad. Es decir, los materiales que son muy buenos conductores tienen resistividades bajas. Por ejemplo, los metales, como el cobre. Y los materiales que son aislantes tienen conductividades bajas, por lo tanto las resistividades son altas. ¿Está bien? Ok, entonces en el circuito, para simular un circuito, yo utilizo esta simbología como unas rayitas en zigzag para referirme al resistor, no a la resistencia, al resistor, ¿ok? Que es el dispositivo que va a estar colocado en el circuito, el cual tiene una resistencia R. Y la batería, usamos esta simbología, menos y más, para referirnos a que ahí hay una diferencia de potencial. Es decir, las terminales del cable se pegaron a una batería y esa batería hace que se establezca un campo eléctrico y por lo tanto comiencen a fluir o a pasar las cargas y la corriente comienza a pasar por la resistencia. Entonces, este es el símbolo, ¿verdad? Del alambre, que tiene una resistencia R. Ok, ¿cómo se calcula esa resistencia? Bueno, esa resistencia yo la calculo como la ρ, la resistividad, ρR, por L, la longitud del conductor, entre A, que es A es el área de la sección transversal. A es el área de la, digamos, del conductor. ¿Ok? Entonces vean que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a la sección transversal, ¿verdad? Si aumentamos la sección transversal, disminuye la resistencia. Y si aumentamos la longitud, aumenta la resistencia al paso de la corriente, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la fórmula con la que nosotros vamos a calcular resistencia. Entonces, también aquí la diferencia de potencial entre las terminales, esta delta V es E por L. O sea, es la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la longitud del conductor. Y aquí el conductor tiene secciones transversales iguales, ¿verdad? Pero podría ser que no sean iguales. Podría ser que sean una sección transversal variable. Pero bueno, lo más común aquí es que ambas secciones transversales sean iguales. Ok, bueno, resulta que en este material, cuando estudiamos el paso de la corriente, ¿verdad? Por un alambre y establecemos una diferencia de potencial y el alambre tiene una resistencia, resulta que hay una ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm. Y esa ley tiene dos formas de escribirse. Una en términos de la densidad de corriente y otra en términos del delta V y la corriente. Entonces, la ley de Ohm se puede escribir así. J es igual a sigma por E. Sigma es la conductividad y E es el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, esta es la ley de Ohm en la forma, digamos, en su versión original. Pero también hay otra versión, digamos que más conocida, ¿verdad? En los cursos de física, que es esta. El delta V
O sea, la diferencia de potencial en la batería es igual a I, la corriente que pasa por la resistencia. Las dos son la ley de Ohm, ¿verdad? Pero la que más se usa es esta. Ok, es la más conocida, digamos. Entonces vean que si yo hago una gráfica entre delta V, de delta V contra corriente, ¿verdad? En una medición que yo tenga en un laboratorio, resulta que si el material cumple con la ley de Ohm, el conductor, ¿verdad? Que puse ahí, si esto cumple con la ley de Ohm, resulta que en esa gráfica vamos a ver puntos que están con una muy buena aproximación sobre una línea recta que pasa por el origen o muy cerca del origen. De tal manera de que la pendiente de esa recta, la M, va a ser igual a la resistencia. Ok, esos materiales que cumplen con la ley de Ohm se les llaman materiales ómicos. Y realmente es una familia reducida, o sea, son pocos, ¿verdad? Los materiales que cumplen con la ley de Ohm. Sin embargo, hay otros casos, ¿verdad? En donde no se cumple con la ley de Ohm. Y entonces cuando se hace la gráfica de voltaje contra corriente o corriente versus voltaje, también puede ser al revés, ¿verdad? Resulta que esto es una curva o es una función así. O sea, no es lineal. Entonces a estos materiales se les dice materiales no ómicos. ¿Por qué? Porque no siguen este comportamiento lineal que vemos aquí. Delta V es igual a I por R. ¿Ok? Entonces, esta familia es más grande, ¿verdad? Aquí están los diodos, eh, los bombillos de filamento eh, y otra serie de materiales que se han desarrollado. Por ejemplo, el libro le habla de los superconductores, ¿verdad? Y toda una familia de materiales inteligentes que han aparecido ahora, eh, digamos, con todo esto de la nanotecnología, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, eh, la resistencia también depende de la temperatura, porque cuando se pasa una corriente por un material conductor, ¿verdad? Lo que va a pasar es que la resistencia se comienza a calentar. ¿Ok? Entonces ahí hay una relación entre la resistencia, la resistividad, la longitud del conductor que se dilata y la temperatura. Entonces ya habíamos estudiado, ¿verdad? En el caso eh, de los, cuando vimos el fenómeno de dilatación, ¿qué vimos por ahí? Que la longitud del conductor es L0 por 1 más alfa delta T, ¿verdad? Y esa alfa se llamaba el coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Bueno, resulta que la resistencia también sigue un comportamiento lineal de este tipo. Ahora es R0 por 1 más alfa delta T, en donde esa R0 es la resistencia del conductor a temperatura ambiente, o sea, antes de que le empiecen a pasar la corriente. Y la resistividad también tiene ese mismo comportamiento. La ρR, para no confundirla con la densidad, ¿verdad? Tiene un valor inicial, que es el ρR inicial, por 1 más alfa delta T. Entonces ven que la R y la resistencia y la resistividad en un intervalo de temperatura que no sea muy, es decir, que estos valores no estén demasiado alejados, eh, esta resistividad se mantiene como una referencia constante, ¿verdad? Y esta cambia, ¿verdad? Pero por supuesto, este intervalo no puede ser drástico. Drástico me refiero a que las temperaturas estén muy separadas, ¿verdad? Porque si no, entonces ya
esta resistividad se vuelve una función de la temperatura y no queremos eso. Es decir, queremos que el intervalo de esas temperaturas sea, que no estén los valores distanciados, ¿verdad? Mucho. Bueno, y la otra cosa, lo último que me queda ahí, es lo de potencia. El caso de la potencia eléctrica. Nosotros ya en física 1 ya habíamos calculado potencia, ¿verdad? Potencia, recordemos que era eh, fuerza por velocidad, ¿verdad? Ahora aquí vamos a ver potencia eléctrica. Ok, la potencia eléctrica aquí, bueno, la potencia mecánica era fuerza, producto punto por velocidad, ¿verdad? Y entonces esa potencia también se podía calcular como el dE dt, ¿verdad? Derivada de la energía mecánica respecto al tiempo. Bueno, aquí en el caso de circuitos y fenómenos eléctricos, la potencia es la derivada de la U eléctrica que vimos de la energía potencial que vimos en el capítulo de potencial eléctrico. Y recuerden que esto es la derivada con respecto al tiempo de Q por delta V. Y este delta V es fijo, es una constante, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar fuera de la derivada. Y lo que variaría nada más sería la Q, que sería la corriente instantánea. O sea, quedaría así, delta V por dQ dt. Y esto yo ya sé qué es corriente instantánea, ¿verdad? Entonces vean que la potencia ahora es I por delta V. Ok, vean que se parece mucho a fuerza por velocidad. Es decir, al menos es un producto, ¿verdad? Y recuerden que la potencia es un escalar, ¿verdad? Y vean que todos los escalares, nuevamente, se pueden escribir en términos de producto puntos, ¿verdad? Aquí, pues lo estoy escribiendo como I por delta U. Y si uso la ley de Ohm, eso sería I por delta V, y delta V sería I por R, ¿verdad? Entonces, I por I es I cuadrado. Eso se llama potencia disipada en una resistencia, que también la puedo escribir como delta V, la diferencia del potencial al cuadrado entre R. Cualquiera de estas dos ecuaciones le dicen potencia disipada y a esta le llaman potencia generada. ¿Generada por quién? Bueno, por la fuente o digamos el elemento que produce la diferencia de potencial. Y a esta le dicen disipada porque es cuando la corriente pasa por la resistencia. Y al pasar la corriente por la resistencia, esta se opone al paso de la corriente y hace que se disipe calor a través del dispositivo. Okay, por eso en los circuitos, cuando estamos ahí trabajando con un circuito en el laboratorio y comenzamos a cambiar resistencias, ¿verdad? Y a pasarle corriente, eh, al ratito ya nos damos cuenta que cuando agarramos la resistencia con la mano, ya está caliente, ¿verdad? O algunas veces hay gente que se ha llevado quemaduras leves, ¿verdad? Porque no tuvieron el cuidado y quitaron la resistencia sin darse cuenta que pues la fuente de poder estaba prendida y se le está pasando corriente a la resistencia, ¿verdad? Entonces, ese es un efecto, ¿verdad? Que ha sido muy estudiado. La salida, ¿verdad? O la disipación de calor cuando pasa corriente eh, por el resistor, ¿verdad? Bueno, jóvenes, este es el material correspondiente al capítulo 26. Eh, Pienso prepararme un resumen de este material para complementarlo con lo de este capítulo del Serway, que está, digamos, no sé, me parece que faltan cosillas ahí de teoría.
Entonces ese resumen espero tenerlo listo por lo menos que esté por ahí del martes o miércoles. Y para el jueves, entonces, hacer problemas de este material, ¿verdad? Sobre resistencia y sobre resistividad. Tengo que subirles también unos problemas de capacitancia que los quedé viendo la semana pasada. Entonces, vamos a quedar aquí y en cuanto pueda, entonces les subo ese material que les estoy debiendo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De mi parte no, profe. Mi parte tampoco, profe, la verdad. Bueno, está bien. Entonces, pues por ahí cuando tenga ya puesto eso en la plataforma, les mando un aviso a todos, ¿verdad? Para que bajen ese resumen que voy a preparar. Hasta luego, entonces, jóvenes. Gracias, profe, más bien. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Ok, hasta luego.